Bueno, usted Así habla que como si un quiere discutir comunista. con esto, si quiere Usted discutir con habla esto, como un venga a discutir esto. comunista. Questa è una cosa triste, per favore. Bueno, usted Así habla que como si un quiere discutir comunista. con esto, si quiere Usted discutir con habla esto, como un venga a discutir esto. comunista. Yo no me- Esto de defender la revolución cubana, solo los comunistas lo hacen. ¿Se ve, señor Aznares, que usted no sabe lo que es? ¿O no quiere reconocer yo que sé es un lo que soy, comunista? yo sé lo que soy. No lo sabe o no lo quiere Sé lo que decir. es, No lo pero quiere lo que decir no porque soy defender es la ni revolución cubana comunista ni casquista fascista. es ser comunista, lo siento, es como defender a Hitler y decir que se es católico y se es de derecha, pero no se es de ultraderecha. Esa Rusia y esa URSS que usted tanto critica fue la que logró parar al nazismo y logró Sí, que el mundo a no sea Hitler. nazi. Stalin se alió a Hitler y se repartieron Polonia y los países bálticos y los partidos comunistas francés e italiano, incluyendo probablemente a los rojos republicanos españoles refugiados en Francia, apoyaron a Hitler cuando invadió a Francia en 1940 porque eran órdenes de Stalin. Era su aliado, su socio en la invasión de Polonia y de los países bálticos. Es solo después de la invasión a la Unión Soviética con Operación Barbarroja que ahí Stalin moviliza a sus títeres en Francia, en Italia, los partidos comunistas, a que se enfrenten a Alemania. Los comunistas han sido cómplices de Hitler. No hubiera habido Segunda Guerra Mundial, invasión a Polonia, si Hitler no hubiese tenido el apoyo de Stalin, que se repartió a Polonia. Así que no venga a decir, usted reconozca lo que es. Además, militante izquierda, le recuerdo que Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo fueron movimientos terroristas comunistas argentinos. Fueron terroristas. Yo soy orgullosamente he sido militante montonero. Orgullosamente digo que he sido militante. Pero a ver, Layos, no se peleen, por favor. Miembro de un grupo terrorista comunista. No. Sí, Grupo terrorista es lo como que ustedes. Pero a ver, Layos, Carlos, no hablen simultáneamente porque no se escucha. Un terrorista decir que no es terrorista, es como un nazi decir que no cometieron el holocausto. Entérese lo que es usted primero, señor Aznares. Es un comunista y Montoneros fueron terroristas. A ver, Layos, sácame de una duda. En la posición que nos estás describiendo, ¿esto significa que le estarías dando la razón también al imperialismo de Estados Unidos? Esto no es cuestión de imperialismo, esto es cuestión de autodeterminación de Ucrania, que no quiere volver bajo la órbita de Moscú. Y los hispanoamericanos comunistas ven todavía con añoranza y bien a la Rusia actual, que no es comunista porque les recuerda a la Unión Soviética y porque son antiamericanos. Pero aquí no es cuestión de imperialismo americano, es cuestión de un pueblo, Ucrania, que quiere librarse de las cadenas del imperialismo ruso, que han sufrido millones de muertes bajo la Unión Soviética y no quieren vivir bajo una Rusia de Putin nacionalista que los trate además como ciudadanos de segunda, como malos rusos, porque así es como los veían en tiempos de los zares, pequeños rusos, así les llamaban a los ucranianos. A ver, Carlos, ¿es cierto esto que los de Ucrania pues realmente no quieren ni Estados Unidos ni Rusia y no quieren ser tratados como títeres? ¿O cuál es el complejo geopolítico, Carlos? Digamos que le pregunten al pueblo de Donetsk y de Lugansk, que hay muchísima gente en Ucrania que es antifascista y que está dispuesta a seguir peleando por la libertad de Ucrania, pero no de la manera que está planteando el colega. Aquí hay una equivocación. El pueblo de Ucrania posiblemente y seguramente no quiere ninguna imposición, ni rusa ni norteamericana, y me parece bien eso, pero hoy por hoy el pueblo de Ucrania está sufriendo la imposición de los Estados Unidos y de la OTAN. Está siendo presionada para meterse en una guerra con Rusia que le puede costar muy caro. Y en ese sentido, el pueblo de Lugansk y Donetsk son el ejemplo de lo que hay que seguir en Ucrania. Porque Carlos Layos, no se encime porque no se escucha. Ejemplo de ocupación militar, como los alemanes en Polonia y Stalin en Polonia también. Eso es el ejemplo que los polacos querían ser de Alemania o de Stalin, ¿no? No, hay una ocupación militar y no es toda Donetsk y no es toda Lugansk,
una parte. Y aquí no es cuestión de imperialismo ruso, americano, es cuestión de autodeterminación. Quieren librarse del yugo ruso. Autodeterminación cuando a ustedes les conviene. Los rusos han estado disparando a las trincheras ucranianas en Donetsk y Lugansk y han matado a 30 soldados ucranianos de lo que va del año. Ellos son los provocadores porque quieren que Ucrania intervenga para recuperar su integridad territorial y es la excusa de los rusos de invadir Ucrania y tratar de tragársela a su imperialismo. ¿Por qué no cuenta cuántos asesinatos hay por parte del ejército ucraniano? Comunistas como los montoneros, como los neonazis, apoyar a Hitler. La actitud de los comunistas de defender a Rusia es como los neonazis apoyando a Hitler hoy en día. Es lo mismo. A ver, pero entonces, ¿cuál sería la solución, Lajos, para que no caigamos en discusión, digamos, porque finalmente los tres, pues estamos aquí para generar conciencia del mundo, del planeta? ¿Cuál sería la solución, Lajos? Una solución es que los rusos se retiren del territorio ocupado, invadido por ellos, de Donetsk y de Lugansk, que se retiren de Crimea también. Las elecciones que tuvieron allí fueron fraudulentas. Y la otra solución es que Estados Unidos se retire de Siria, porque eso es parte de lo que yo llamo la Segunda Guerra Fría. Se retiren de Siria, los turcos se retiren del norte de Siria y dejen vivir en paz tanto a Siria como a Ucrania. Pero ahí está, hay una competencia de potencias y yo diría que la invasión de Ucrania por Putin en parte fue por la provocación de la intervención de Estados Unidos, británicos, franceses, turcos, israelíes, etcétera, saudíes, emiratíes, la lista es larga, en Siria a partir del 2011, apoyando a grupos terroristas radicales suníes, como Frente al Nusra de Al-Qaeda, Jaish al-Islam, Ejército Libre de Siria, después el Estado Islámico. Y sospecho que al ver eso, que Estados Unidos y sus aliados, británicos, alemanes y franceses incluidos, no respetaban a un aliado de Rusia de tiempos de la Unión Soviética, él decidió pues darse el gusto también en Ucrania. Y ahí tenemos lo que tenemos. El padre de Bashar al-Assad creo que fue entrenado en Rusia. A ver, Carlos, ¿tú lo ves así? Las narices del imperialismo de Estados Unidos metidas en Rusia provocaron que destruyera, metidas en Siria, provocaron la destrucción de Siria y entonces Putin dijo, bueno, me voy a vengar con Ucrania. Y esto además con la crisis del gas que vimos hace 4 años. ¿Cómo manejar estos hilos y cuál sería la solución, Carlos? Primero, yo creo que Estados Unidos y la OTAN también metieron las narices en Siria, no me cabe la menor duda, la metieron en Libia, la metieron en Irak. Ese es otro cantar. ¿Por qué también decidieron meterla en Ucrania? Porque les interesa restarle poder a Rusia. Porque Rusia siempre ha sido, y ahora China también, su gran enemigo. Entonces, mezclar las cosas y decir que lo que hubo en Ucrania fue una revolución popular, cuando en realidad fue un caldo de cultivo preparado por la OTAN y por los Estados Unidos, es realmente no entender lo que está pasando allí. Yo entiendo que el señor es un anticomunista feroz. Yo no soy comunista y yo voy a defender la autodeterminación del pueblo de Ucrania, la voy a defender, pero desde el punto de vista de que se reconozca que Crimea, Lugansk y Donetsk son también lugares independientes y que tienen mucho más influencia de Rusia porque el pueblo ha decidido eso. Y que le dejen elegir al pueblo ucraniano si realmente quiere seguir bajo la órbita de la OTAN o quiere seguir bajo la órbita de Rusia. Que se lo dejen elegir libremente. No hubo elección libre. No hubo elección libre en Ucrania. Oye, Carlos, antes de ir con Lajos, y también te lo quiero preguntar a ti, Lajos, la tercera hipótesis que nunca no se ha manejado muy bien, que el problema entre Rusia y Estados Unidos, sea por Ucrania o sea por cualquier otra cosa,
que el problema nunca ha sido Rusia. Hay algunos analistas que me han dicho que no es Rusia el problema para Estados Unidos, sino Alemania. ¿Tú qué piensas de eso, Carlos? Porque lo que no quieren es que Alemania y Rusia se alíen, Carlos. No. Alemania, a menos que piensen porque Alemania le compra gas y petróleo a Rusia, pero no creo. Alemania no es el problema, realmente están equivocados. Solo quiero decirle, señor Aznares, mire, vuelve a ver las imágenes de la Plaza Maidán. Eso fue un movimiento multitudinario popular. En las elecciones del 2012, el Partido de las Regiones de Yanukovych, el presidente títere prorruso de Putin, que fue tumbado por la revolución de la Plaza Maidán, ese partido había ganado bastante en el este de Ucrania, al este del río Dnieper. Y entonces, cuando empieza y viene la revolución, esos territorios se mantuvieron como Feodosía, como Kharkov, donde fue la batalla esa de la Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron leales a Kiev, al gobierno revolucionario de la Plaza Maidán. O sea, si hubiera habido un golpe, los que votaron por Yanukovych, el Partido de las Regiones, que estaba ligado, por cierto, al Partido de la Unidad de Rusia, que es neo-euracionista y por lo tanto es de ultraderecha, ultranacionalista ruso, reemplazaron al comunismo, al marxismo-leninismo, tras la caída de la Unión Soviética, con el neo-euracionismo, que es una ideología nacionalista rusa que considera que son una civilización única, eslava y turca, y que por lo tanto no deben de imitar a Occidente en su modelo económico, político, etcétera. Entonces, mire las escenas de la Plaza de Maidán, mire el hecho que las regiones que votaron por Yanukovych no le apoyaron ni apoyaron a Putin y que hubo una intervención militar en Crimea, un golpe militar, ahí sí fue un golpe, y en las regiones de Donetsk y Lugansk. Crimea, los tártaros de Crimea fueron deportados por Stalin por ser xenófobo, antimusulmán en 1944, falsamente acusándolos de colaborar con los alemanes. Entonces, había una población ucraniana en Crimea también, y estaban los rusos de Crimea que llegaron allí pues con la flota del Mar Negro bajo la Unión Soviética. Pero dicen que en esas elecciones, que yo llamo fraudulentas, ¿por qué? Para la unidad con Rusia, más del 90% votaron para unirse. Señor Aznares, los tártaros de Crimea jamás votarían para unirse con Rusia. Los ucranianos tampoco. Y no porque sean rusos quieren vivir bajo Putin, que es una democracia administrada, como él ha dicho. Eso no es una democracia liberal, como la que usted tiene en Argentina. Es una democracia controlada. Ya es asunto de los rusos, pero lo que le digo que no es lo que había en Ucrania. En Ucrania había una democracia liberal. Habrá sido imperfecto, pero lo había. Y entonces, no todos los rusos de Crimea necesariamente habrían votado por Putin, por unidad con Rusia. Hubo fraude. Eso no fue la voluntad del pueblo, señor Aznares. No se olvide de los tártaros de los ucranianos también. Bien, a ver, Carlos. Hubo fraude en Crimea, pero no hubo fraude en Kiev. Esta es una visión muy parcial. Como la Revolución Francesa. Fue una revolución, o es que usted dice que la Revolución Francesa, bueno, fue un golpe. Ahí le doy la razón, fue un golpe revolucionario contra el rey. Ahí sí le doy la razón. Ahora, en el caso de Maidán, fue un levantamiento popular contra un títere de Moscú por el acuerdo de integración con la Unión Europea. Acuérdese, usted sabe el acuerdo ese, ¿no? Que quería firmar Ucrania y que Yanukovych se retiró porque Putin quería controlar económicamente Ucrania. Yo lo que tengo claro, señor, es que los climas y los caldos de cultivo se hacen. No seamos ingenuos. Había una crisis económica en Ucrania muy fuerte, y el pueblo salió a la calle a reclamar contra esa crisis económica. Pero de allí a generar un golpe de las características que finalmente se concretó, donde parte del ejército y los grupos parapoliciales fascistas intervinieron. Ese lenguaje comunista, usted lo ve desde el punto de vista del materialismo económico y se olvida las causas nacionales. La realidad. El ucraniano no quería ser satélite y absorbido por Rusia. Era la razón porque el presidente Yanukovych pro Putin había renunciado, parado las negociaciones del acuerdo ese de colaboración entre la Unión Europea y Ucrania, que se había negociado por 10 años o algo así.
Y entonces la idea era integrarse con Rusia, creo que en la Unión Económica Euroasiática, que es un espacio económico tipo Unión Europea, pero dominado por Moscú. Es una forma de Moscú recuperar el control económico de los que fueron repúblicas socialistas soviéticas. Eso, y el pueblo se atemorizó al ver eso, que no querían volver con Rusia, sino querían integrarse con Occidente. Porque no olviden una cosa, señor Aznares, Ucrania fue parte del Gran Ducado de Lituania. El Gran Ducado de Lituania desde el siglo XIV se unió con el Reino de Polonia. Eran parte de Occidente, aunque estaban en Europa del Este. Y hay una larga tradición de identidad ucraniana que dataría al menos desde el siglo XVII, quizás hasta antes, con los cosacos y la servidumbre que huía. Porque ¿cuál es el origen de Ucrania? El nombre, Ucraína, la región más allá fronteriza, poblada por siervos de la servidumbre de la gleba que huían de los señores feudales rusos que los esclavizaban. Probablemente huían también de los polacos, pero era una zona como libre. Ese espíritu libre de libertad y de identidad ucraniana es algo bastante viejo y anterior a la Argentina, por cierto. Así que ellos querían formar parte con Europa, porque muchos países europeos, para bien o para mal, quieren ser de la Unión Europea. Y Ucrania era uno de esos. Sigue siendo. Por eso fue la revolución de Maidán, porque temían que cayesen bajo la órbita de Moscú como había sido antes. A ver, Carlos, por un lado, porque para aterrizar, el público puede estar diciendo, bueno, por un lado tengo la ideología o el modelo que ha aplicado Washington de salvajismo, de arrasar, de llevarse los recursos, de imperialismo, pero por el otro lado, ¿para dónde nos hacemos? ¿Putin está promoviendo un nacionalismo ruso o cómo lo ves tú? Putin está generando, por lo menos está defendiendo una parte de su territorio. Por ejemplo, Putin defiende como parte del territorio ruso Crimea. Más allá de lo que dice el señor de que hubo fraude electoral, yo no creo que haya habido ningún fraude. El pueblo de Crimea se manifestó libremente para elegir a sus autoridades. Por otro lado, está Lugansk y Donetsk, donde también el pueblo está resistiendo a la invasión permanente y agresiva del ejército ucraniano. Y por otro lado, el pueblo ucraniano tiene derecho a la autodeterminación, pero no a caer en manos de los Estados Unidos, no caer en manos de la OTAN. O sea, a mí me parece increíble que se mezcle lo de Siria, donde pasó exactamente lo mismo. Yo coincido con usted que Estados Unidos metió sus narices en Siria, pero el montaje que se hizo para derrocar a Bashar al-Assad fue exactamente parecido a esto que pasó en Ucrania. Y es parecido a lo que hicieron en Irán también, con la revolución verde, naranja, verde, revolución de colores, impulsadas por el imperialismo norteamericano. Esto es así. No es, señor Aznares. No es así. En Siria ha habido una guerra de terroristas que hasta el día de hoy sigue. En Ucrania no ha habido tal. Ha sido la mayoría del pueblo ucraniano. ¿Y qué es Esternenko, señor? ¿Qué es Esternenko? ¿Qué son las milicias neonazis? ¿Qué son las milicias neonazis? Las Malvinas no son argentinas porque los ingleses lo tienen. Y está la autodeterminación de los kelpers. Yo digo que las Malvinas son argentinas y que los kelpers fueron puestos como población colonial arbitraria por los británicos en las Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Hay momentos en que la integridad territorial está por encima de la autodeterminación, en el caso de Crimea, de una minoría impuesta por Moscú. Eso no es lo mismo, señor Aznares. Hay momentos en que la integridad territorial... Usted no me contesta. Usted no me contesta. De acuerdo que Chechenia sea independiente. Yo estoy de acuerdo que Chechenia sea independiente. Chechenia, ¿te acuerdas de Chechenia? La autodeterminación de los pueblos en el Cáucaso Norte. Los chechenes tienen el derecho a la independencia. ¿Usted está de acuerdo que deben de elegir su destino? En base a lo que usted habla de lo de Crimea, diga, sea consistente. Diga, los chechenes deben de ser independientes como los de Crimea, ¿no? ¿Verdad que sí? A ver, Carlos, me decías que Lajos no te estaba contestando una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Yo quisiera que usted me diga qué piensa de las milicias neonazis que apoyan al régimen de Kiev. Que me diga por qué está Esternenko en libertad
cuando debería estar preso? ¿Por qué hay concesiones para un neofascista como Sternenko en Ucrania? Y yo se lo respondo antes de que usted me lo responda, porque son parte del mismo engranaje que se hizo con el poder en el 2014. Es exactamente lo mismo. En toda democracia hay partidos políticos, gusten y no gusten. También me imagino que hay extrema derecha en Argentina, ¿no? Como hay montoneros que son terroristas y son comunistas. Eso lo dice usted, yo no lo digo. Se permite distintas ideologías. Y también, ¿qué me dice de los terroristas comunistas, como la FARC y los que Castro apoyó en Argentina, como los montoneros y Ejército Revolucionario? No mezcle todo, por favor, no es una licuadora esto. Denuncia a todos los extremistas, denúncielos a todos. Yo los denuncio a los neonazis, claro que sí, pero no son la mayoría. Solo porque diga usted que hay unos 4 gatos allí, todos los ucranianos son neonazis. Eso es lenguaje prosoviético, prorruso y procomunista. Oye, Lajos, si hay neonazis, te pregunto, Lajos, ¿hay neonazis en Ucrania que tengan todo el apoyo y libertad para andar promoviendo sus ideas y matando, desplazando? No sé si tienen todo el apoyo y libertad para moverse por allí, pero son unos 4 gatos, no podemos hablar de todo el pueblo ucraniano, que lo sea. Entonces quiere decir que Francia, que se enfrentó a Hitler, la Francia libre, porque hubo la Francia Vichy, todos los franceses eran pronazis. ¿Qué manera, qué argumento es ese? Claro. A ver, contesta ese último argumento, Carlos. O sea, Lajos estaría diciendo que las Malvinas son de Argentina. No son 4 gatos locos, fueron parte esencial de la realización de ese golpe de Estado que para el señor es una revolución. Fueron parte de eso, están enquistados en las Fuerzas Armadas ucranianas, son parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Parte de las Fuerzas Armadas también, prorrusos y prosoviéticos. Los soviéticos, los comunistas son peores que los nazis. Mataron a más gente, señor Aznares. A ver, bueno. Está un poco equivocado. Ahí se le mostró, ahí mostró la hilacha, ¿eh? No. Los rusos son peores que los nazis. A los rusos ustedes le deben. A los rusos ustedes le deben la vida. A los rusos le deben la vida. Entre 20 y 40 millones. Y Mao Zedong habrá matado unos 40 millones también, se dicen. Hable de los números. Stalin dijo, una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es una estadística. Lo dijo Stalin. Reconozca que mató a más gente. Es cuestión de números. Reconozca que los comunistas son asesinos y son criminales. Peores que los nazis, sí. Han matado a más gente. Es lo que me faltaba oír, que Hitler mató menos que Stalin. Es lo que me faltaba oír para decidir cuál es su ideología. Bueno, quiere decir que usted no sabe de historia. Habla, pero no sabe. Por favor, Lajos, no se insulte. O le no insultos. Montonera, evita Montonera. A ver, Carlos, para acabar. Lea la historia, señor Aznares. Léala. Y hábleme si los chechenes merecen ser independientes. Sí, espérame tantito. Oye, Carlos, ya para acabarnos y nos vamos, Lajos decía que la solución es que Estados Unidos se retire de Ucrania y que Rusia se retire de Ucrania y que los dejen libre. ¿Cuál es la solución para ti, Carlos? Bueno, Estados Unidos no está... La solución es que la OTAN saque las narices de Ucrania y que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea no metan las narices en Ucrania y que dejen que el pueblo ucraniano libremente, no como ocurrió hasta ahora, decida su destino. Y que no se metan ni con Lugansk, ni con Donetsk, ni con Crimea, porque ahí está la resistencia real de lo que está ocurriendo. Rusia ataque las arpas del imperialismo ruso de Crimea y de Ucrania. El imperialismo ruso que se retire. Salgan los rusos de Ucrania. No hay imperialismo ruso, señor, hay imperialismo norteamericano. No la conoce, su ideología marxista se lo ciega. No hay peor ciego que el que no quiere ver, señor Aznares. Usted no ciega la ideología nazi, le voy a decir eso. No, pero su ideología le ciega, no ve la verdad. Lea la historia, señor Aznares, historia de Rusia, de Ucrania y de Chechenia también, léala.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá. Layos, muchísimas gracias, también un gran abrazo y gracias por este ejercicio de dos voces que seguramente la gente agradece porque tiene varias visiones para poder, como usted siempre se lo digo, usted es el principal protagonista porque decide qué cosa o qué cosa no se apega a la visión de usted. Más elementos para poder discernir. Y esa zona allá en Ucrania se convierte, como decía al principio, en una olla express con cada vez más y más y más presión, más misiles, más barcos de guerra. ¿Y el pueblo qué? ¿El pueblo cada vez más rico, con dinero en los bolsillos? Pues no. El pueblo cada vez, lamentablemente, más pobre, de donde sea. Por eso creo que no hay que seguir ni a uno, ni a otro líder, ni a uno, ni a otro mandatario. Mientras el pueblo no tenga el dinero suficiente para poder alimentar a su familia, proteger a su familia, darle un abrazo a su esposa y ser feliz, las ideologías prácticamente no existen. Las ideologías son entonces una hipocresía y un cinismo. Luchemos por ese bienestar que es obligación, deber y derecho de todos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.